Honorable, bienvenido a la plataforma. Sí, buenas noches. Es un placer nuevamente para mí estar junto a ustedes en esta tarde noche. Quiero primero agradecerle a Dios por la oportunidad de reencontrarnos nuevamente por esta plataforma virtual del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Segundo, a su presidente, el doctor Trajano Vidal Potentini, quien cada día se esfuerza para que la colectividad de los abogados tengan instrucciones jurídicas con relación al quehacer legal que desempeñamos en los tribunales de la República. También a la Escuela Nacional del Abogado, dirigida por el doctor Diego José García, y a nuestra ilustre y querida Lucía Florentino como directora académica, que cada día hace un esfuerzo sobrehumano para que nosotros los abogados tengamos ese conocimiento al día de todo lo que es la legislación dominicana en sentido general. Hoy trataremos un tema que tiene que ver con la nueva legislación contenciosa electoral que tenemos en la República Dominicana. Todos sabemos de que el Tribunal Superior Electoral es el organismo encargado de conocer todo lo referente a los litigios de naturaleza electoral que se producen en la República Dominicana y también en el exterior. Pero esos detalles lo vamos a conocer más adelante. Mientras tanto, vamos a presentarle a cada uno de ustedes las diapositivas sobre las cuales se va a fundamentar nuestro trabajo en el día de hoy. Vamos a ver si soporte técnico nos da el cue de lugar. Se visualizan las diapositivas. Sí, se visualiza perfecto. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a tratar es la legislación electoral, nueva normativa orgánica del Tribunal Superior Electoral. Es decir, esa normativa que debemos de conocer los abogados, no solamente el abogado común que ejerce materia civil, materia penal, materia laboral, ya que la legislación laboral también es importante que nosotros debemos de conocerla, ya que ésta se refiere única y exclusivamente a los litigios que puedan presentarse en las organizaciones políticas y entre los particulares que tengan una vinculación directa con las organizaciones políticas. Y es muy importante que nosotros como abogados conozcamos de cada uno de estos elementos por la cual se sustenta esta ley. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es una introducción general de qué es la justicia electoral como garantía del Estado Democrático Dominicano. Esa es la primera parte. La segunda sería la importancia que tiene el Tribunal Superior Electoral o el TCE, como nosotros conocemos en sus siglas. El tercer punto sería la evolución del sistema contencioso electoral dominicano. Y el cuarto punto sería la necesidad de actualización de una normativa mediante la ley 3925, que es la ley actual vigente que tiene el Tribunal Superior Electoral. En cuanto al primer punto de la justicia electoral como garantía del Estado democrático, es preciso, distinguidos colegas abogados, que conozcamos de que la República Dominicana, primero, es un Estado social y un Estado democrático de derecho, ¿verdad? El cual está organizado en forma de república unitaria. Este criterio no es propio de Alfredo Ramírez, imposible. Este es un criterio que está sustentado en la Constitución de la República. Y cuando dice unitaria, es decir, para toda la nación. Recuerden, República Dominicana es un Estado social y democrático. Social, ¿por qué es un Estado social? Como su nombre lo indica, porque vivimos en sociedad. Es un Estado organizado jurídicamente.
y democrático por el tipo de sistema en que vivimos. Y también este sistema está fundamentado en el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, al trabajo, a la soberanía popular, es decir, a todo lo que tiene que ver la participación del pueblo y a la separación de los poderes públicos o los poderes del Estado, que ustedes saben que son el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Hay quienes han expresado que pudiese establecerse un cuarto o quinto poder, que sería el poder municipal, y en un quinto lugar el poder electoral. Pero vamos a quedarnos en este caso con la conceptualización tradicional de tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y como le estaba señalando al inicio de la exposición, estas normativas están establecidas en la Constitución de la República, es decir, que no es una idea abstracta de Alfredo Ramírez, sino que es un fundamento de carácter constitucional establecido en nuestra Carta Magna. Entonces, para nuestra legislación electoral, la misma está fundamentada, y escuchen bien y subrayenlo en su cuaderno de trabajo: la normativa electoral dominicana está amparada en el artículo 214 de la Constitución, el cual establece así de manera sumaria, porque más adelante lo vamos a leer de manera textual, que el Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad, es el órgano competente, el cual decide con carácter definitivo todos los asuntos contenciosos electorales y los diferendos que puedan suscitarse a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, o entre ellos entre sí. Pongan un asterisco en el concepto agrupaciones, porque más adelante puede ser en este turno, como en la segunda parte, a partir de las 7:15, 7:20, 7:25, que vamos a definir el concepto de agrupaciones, porque en la ley nueva vigente, en la 3925, hay un criterio que habla de agrupaciones que más adelante vamos a señalar, ya que hubo una disposición del Tribunal Constitucional y una nueva legislación electoral que en estos días fue de mucho hablar, pero lo dejamos de sorpresa, que es ese fundamento en el cual nosotros hablaremos más adelante. Es decir, que en cuanto a la justicia electoral como garantía de Estado democrático, este se fundamenta a través de la legalidad de las actuaciones de la administración pública, la cual procura el control de los procedimientos señalados por la ley en el que la ciudadanía puede requerir. ¿Qué significa eso? Que todo ciudadano tiene derecho, tiene libre acceso a la justicia electoral en la República Dominicana. Es decir, ningún ciudadano dominicano está impedido de poder acceder a la justicia electoral. ¿Estamos claros en ese contexto? Primero, la justicia electoral es una garantía del cual todo ciudadano goza. Segundo, está amparada en la Constitución de la República. Y tercero, que el Tribunal Superior Electoral es un órgano creado por esa propia Carta Magna en el artículo 214 de nuestra ley sustantiva. En cuanto a lo que tiene que ver a la importancia del Tribunal Superior Electoral, es una jurisdicción especializada. ¿Por qué especializada? Porque solamente va a conocer de los asuntos meramente electorales, contenciosos. Y también va a conocer de aquellas acciones vinculadas a lo electoral
pero en términos administrativos, que más adelante hablaremos de cuáles son esos casos. Su naturaleza es contenciosa, es decir, que conoce las soluciones de los conflictos a través del litigio. Es decir, el Tribunal Superior Electoral, su función principal es la de conocer un litigio. Y a través de ese litigio es que se le da solución al proceso que se le pone en causa. Segundo, está amparado por las leyes, los reglamentos y las resoluciones de tipo electoral. Y también este tribunal es supletorio de las disposiciones que se establecen en el derecho común. ¿Qué significa eso? Que cuando la norma electoral no tenga un principio básico en el cual ésta se sustente, entonces acude al derecho común. Por ejemplo, cuando se da una notificación que la legislación electoral no contempla la manera en cómo pueda subsanar cualquier anomalía, recurre al derecho común, que en este caso lo sería el Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, una notificación o el Código Civil, una notificación en la cual se debe de conocer el domicilio de una de las partes, debe de realizarse conforme a como lo establece el Código de Procedimiento Civil para las notificaciones y lo que dice el Código de Civil con relación a los domicilios. ¿Qué significa eso entonces? Que el Tribunal Superior Electoral se auxilió del derecho común para subsanar una falta que pudiera tener la ley electoral o el reglamento. De ahí es que radica una de sus importancias. Y también está amparado por las disposiciones que indique el el Tribunal Constitucional. Entonces, su nacimiento data del año 2012, pero su conformación, su integración es del 2010, de la Constitución del 2010, quien crea la figura del Tribunal Superior Electoral, al igual que el Tribunal Constitucional. Si nos vamos hacia atrás, tanto el Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional son una de las iniciativas que se establecieron en el famoso pacto aquel que ustedes recordarán, los que me preceden en edad y la nueva generación de ahora. En el año 1994 tuvimos una gran crisis electoral y producto de esa crisis electoral se firmó el famoso Pacto por la Democracia. En ese Pacto por la Democracia se establecieron varios puntos. Ustedes recordarán cómo fue la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Recuerdan? Consejo Nacional de la Magistratura. Que para la época, a diferencia del Consejo de la Magistratura que tenemos hoy en día, se elegirían a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero quedó en el tintero la creación de un órgano especializado en la materia electoral y otro órgano especializado en asuntos constitucionales. Pero el legislador de entonces solamente creó el Consejo Nacional de la Magistratura y mantuvo las labores de los asuntos contenciosos electorales a la propia Junta Central Electoral, que para la ocasión era que se encargaba de conocer los litigios electorales que se producían
a lo interno de los partidos políticos. Y cuando se rendía el fallo, entonces las partes afectadas acudían ante la Suprema Corte de Justicia, no como tribunal de casación, no, sino como Corte Constitucional. Allí los afectados elevaban una acción directa en constitucionalidad de la resolución o reglamento que dictara la Junta Central Electoral. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, como Corte Constitucional, como sala reunida en Corte Constitucional, decidía al respecto. Pero también las decisiones de la Junta Central Electoral también podían ser atacadas ante las cámaras civiles correspondientes. Es decir, que se daban varias dualidades de las cuales el legislador del 2010 tuvo que definir ese tipo de situaciones, qué tribunal especializado conocería de la misma. Entonces, en cuanto a la evolución del sistema contencioso electoral dominicano, la solución de estos conflictos jurídicos comenzaron a darse como corte electoral en la República Dominicana a partir del 12 de abril del 1923. Estamos hablando de 103 años. Un dato muy importante y breve: la Junta Central Electoral es la institución de comicios más antigua que existe en América Latina. Uruguay se atribuye que es el organismo de mayor edad en Latinoamérica. Sin embargo, por las documentaciones presentadas que avalan lo contrario, la República Dominicana tiene primacía en cuanto a ser la primera institución de carácter electoral que surgió en América Latina. Y es una de las discusiones que siempre se dan en los encuentros internacionales en los cuales he tenido la oportunidad de participar, de que las delegaciones uruguayas siempre atribuyen ser la primera entidad en América Latina en manejar asuntos electorales, y la delegación dominicana en la cual he podido participar, siempre hemos demostrado de que la República Dominicana fue el primer órgano de naturaleza electoral. Para esa época, los pocos conflictos electorales que se producían lo conocía este organismo y a la vez también las instituciones de derecho común ordinario. ¿Mm? Recuerden que para esa época ese organismo se creó durante la ocupación militar norteamericana de el 1916. Recuerden que la delegación norteamericana estuvo en nuestro país hasta el 1920. Esa junta estaba integrada por 3 jueces. Y a modo de historia, esa Junta Central Electoral, su primera Junta Central Electoral, estuvo ubicada en el edificio que está frente a frente al Palacio de Justicia, creo que del ala izquierda, donde está hoy en día el edificio de la Fiscalía. Ahí estuvo la primera Junta Central Electoral de la República Dominicana. Si la memoria no nos falla, su primer presidente fue Alejandro Bosch y Gil, que era un respetado juez de la Suprema Corte de Justicia para ese año. Entonces, años después, 1962, surge la Ley Electoral 5884. Esta ley
fue creada por el Consejo de Estado. Recuerden que la República Dominicana, a la muerte de Trujillo, 1961, eh, se crea un Consejo de Estado. Y ese Consejo de Estado, en el 1962, crea la normativa 5884, de fecha 5 de mayo de 1962, cuya vigencia, escuchen bien, oídos atentos, cuya vigencia estuvo hasta el 21 de noviembre del 1997. ¿Mm? Esa ley electoral, que fue la 275-97, también estuvo dentro de los acuerdos del Pacto por la Democracia. Y no fue hasta en el año 1997 que tuvimos una legislación que sustituyó la 5884. Entonces, esta ley tuvo varias modificaciones. Estamos hablando de la 275-97. Ya para el 2002, entonces, la ley 275-97 tuvo varias modificaciones, y entre ellas se da la creación en la propia Junta Central Electoral. Primero se amplió la cantidad de miembros, que en la ley 275 eran de 5. En la modificación, creo que de la ley 02-03, entonces se amplía el número de miembros de la Junta Central Electoral a 9. Y también se crean dos tipos de cámara. Dos tipos de cámara. Una cámara administrativa y una cámara contenciosa. No nos vamos a detener en la cámara administrativa, sino vamos a motivar un poco a la cámara contenciosa electoral, que estaba compuesta de 5 miembros. En este contexto, entonces, podemos señalar que fue el primer intento que tuvimos de Tribunal Superior Electoral, ya que esta Cámara se encargaba de conocer única y exclusivamente de los litigios de naturaleza electoral, pero siempre mantuvo de que las decisiones que la Cámara Contenciosa dictara podían ser recurridas en inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que hablábamos en principio como Corte Constitucional o Sala Constitucional encargada de esos asuntos. Y en algunos casos también usted podía recurrir a las cámaras civiles para conocer esos detalles. Puedo decir que fue el primer intento de Tribunal Superior Electoral que nosotros tuvimos. Entonces, a modo de historia, en la Constitución del 1963, como le llamamos los historiadores, la Constitución de Juan Bosch. En esta Constitución se establecía la creación de un Tribunal Superior Electoral, que en este tiempo cambió de nombre la Junta Central Electoral, pero no era una jurisdicción especializada como la que hoy en día tenemos, sino que fue un intento de cambiar el nombre de Junta Central Electoral por el Tribunal Superior Electoral. En muchas naciones de América Latina, por ejemplo, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, no llaman Junta Central Electoral,
la única nación en toda Latinoamérica que tiene el nombre de Junta Central Electoral es República Dominicana. En El Salvador se llama Tribunal Supremo Electoral, TSE. En Costa Rica, Tribunal Supremo de Elecciones. En Uruguay, Cámara Electoral. En Perú, Justicia Electoral, etc. República Dominicana es el único país de América Latina que el, el organismo que promueve la realización de los comicios, las asambleas electorales, se llama Junta Central Electoral y que ha dividido esa parte, lo que tiene que ver con comicios, Junta Central Electoral, lo que tiene que ver con asuntos contenciosos, litigiosos, Tribunal Superior Electoral. Entonces, volviendo nuevamente a la Cámara Contenciosa, la Junta Central Electoral, la misma estuvo funcionando hasta el año 2010. 2010, ¿qué tenemos? La Constitución nueva que se proclamó el 26 de enero. En el 2010, la Cámara Contenciosa cesó. Y ahí, hay que reconocer, se produce un vacío de tipo contencioso electoral, ya que los conflictos que se suscitaban en los partidos políticos por la modificación constitucional de 2010 no podían conocerse en la Cámara Contenciosa. Ustedes se preguntarán, Alfredo, ¿y dónde se conocían esos procesos? Muy sencillo. Esos procesos se conocían en las cámaras civiles y comerciales. Y otros se conocían en la administración contenciosa administrativa. Eso trajo muchos inconvenientes. Y la Suprema para la ocasión, porque no teníamos tribunal electoral, tuvo que decidir mediante resoluciones en cuáles casos se podía acudir ante el Tribunal Superior Administrativo y en cuáles casos se podía recurrir ante los tribunales ordinarios. Hasta que en el año 2012, 2011 primero, se hicieron las primeras evaluaciones de los jueces que ocuparían las vacantes del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, pero en este caso nos centramos en el Tribunal Superior Electoral. Y ya entonces en el 2012 comienza a funcionar como órgano especializado en asuntos contenciosos electorales el Tribunal Superior Electoral. El otro punto de vista nos dice cuál es la necesidad de autorización normativa de una ley. Bueno, ustedes saben que los tiempos cambian, así también la justicia electoral, y por estas razones se hace necesario adecuar esta normativa a los nuevos tiempos. ¿Y qué procura esta ley? Bueno, reducir los plazos, la forma de notificar los procesos, y estas y otras razones fueron las que se hicieron necesarias para la creación de de una nueva normativa contenciosa electoral, ya que hasta el año pasado la normativa electoral vigente era la ley 2911. Y 15 años después, entonces, se produce la nueva normativa electoral. Entonces, fundamento constitucional del Tribunal Superior Electoral. Ya ustedes saben, como ya dijimos al inicio, que están parados en lo que dice el artículo 214 de la Carta Magna, que es el que tiene que ver que el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Dice la Constitución en ese artículo
que reglamentará de conformidad con la ley los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Eso es lo que dice el artículo 214 de la Constitución de la República. En cuanto a su competencia, la misma Carta Magna define en su artículo que ya nosotros hemos leído, que es quien directamente le concede estas atribuciones. Es decir, la propia Constitución en ese artículo 214 que ustedes están viendo en su pantalla, es que le dice al Tribunal Superior Electoral que su competencia es solamente para asuntos contenciosos electorales. Se ampara también esas competencias en las decisiones que el Tribunal Constitucional defina cuál es el rol que debe de tener el Tribunal Superior Electoral. También la competencia de este tribunal se ampara por lo que dice la Ley 2023, que es la ley orgánica del régimen electoral, que es la ley que sustenta la Junta Central Electoral. Pero en esas disposiciones existen articulados sobre las cuales el Tribunal Superior Electoral tiene competencia para conocer los litigios de esta naturaleza. Y también se ampara en la ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esta ley también da competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer de asuntos contenciosos electorales. En cuanto a la resolución de conflictos, el Tribunal Superior Electoral, en virtud de lo que dice el artículo 12, literal o numeral 2 de la nueva ley vigente, la 3925, indica cuáles son las condiciones en las cuales el Tribunal Superior Electoral va a intervenir en los conflictos que se presenten a lo interno de los partidos políticos. Pero la intervención de este tribunal será como única instancia, es decir, no puede haber otra instancia más que conozca de esos conflictos que no sea el Tribunal Superior Electoral. Ahí es que está la competencia de este tribunal para conocer esos conflictos internos que se produzcan en los partidos políticos. Hay un elemento que esta ley agrega en cuanto al artículo 12.2, como decimos nosotros los abogados, de la ley 3925, que agrega que el Tribunal Superior Electoral tiene competencia para conocer de los conflictos internos que se produzcan en los partidos políticos y en las agrupaciones cívicas y sociales. Escuchen bien, en las agrupaciones cívicas y sociales que presenten candidaturas independientes. ¡Wow! ¿Qué cosa ahora tenemos? Sin embargo, recientemente, en enero, febrero, se promulgó la ley que elimina las candidaturas independientes que señalaban el artículo 157 al 159 de la ley 2023. Recuerden aquel conflicto que hablábamos del Tribunal Constitucional que le ordenaba al Congreso Nacional establecer los parámetros sobre los cuales se iba a sustentar las candidaturas independientes. El Congreso de la República resolutó eliminar esas candidaturas y el presidente promulgó esa ley que ordena
la eliminación de candidaturas independientes. Es decir, ya en nuestra legislación electoral no tenemos candidaturas independientes. Entonces, ese articulado del 12.2 de la ley 3925 ha desaparecido también. Por ende, al no haber candidaturas independientes, las agrupaciones cívicas y sociales no pueden acudir al Tribunal Superior Electoral para tratar este punto. ¿Por qué? Porque ya existe una legislación que prohíbe tajantemente esas presentaciones. Para que el Tribunal Superior Electoral pueda intervenir en los conflictos internos que se producen en los partidos políticos, es necesario que se den violaciones al derecho y a normas fundamentales consagradas en la Constitución de la República. Eso no significa que cualquier ciudadano perteneciente a una organización política X que tenga un diferendo a lo interno pueda acudir al Tribunal Superior Electoral. Claro que sí, que puede acudir siempre y cuando demuestre que se dieron vulneraciones de derechos fundamentales y de procedimientos propios de los estatutos de esas organizaciones políticas. Último punto de esa parte es que las decisiones que toma el Tribunal Superior Electoral son de tipo definitiva, es decir, como son rendidas en última instancia y ser el Tribunal Superior Electoral la máxima autoridad en materia contenciosa electoral, sus decisiones no pueden ser atacadas en apelación, sino en revisión de sentencia de carácter firme por ante el Tribunal Constitucional, conforme a lo establecido en la ley 137.11. ¿Qué señala esta ley? Bueno, esta ley lo que indica el procedimiento a seguir por ante la jurisdicción especializada en lo constitucional, y sobre ese parámetro entonces es que nos circunscribimos para acudir al mismo cuando tenemos una decisión del Tribunal Superior Electoral. Más adelante conversaremos con la directora académica de la escuela, Lucía Florentino, para que trabajemos un curso taller o un diplomado con el procedimiento electoral en sí que tiene la nueva ley 3925. Porque el tiempo va a ser muy corto y no podemos condensar el procedimiento que se debe seguir ante el Tribunal Superior Electoral conforme a esta nueva normativa, sino que nos vamos a detallar en estas 2 horas a conversar con relación al fundamento básico que tiene esta nueva legislación. Su evolución histórica, ustedes saben que tiene que ver con el propio Tribunal Superior Electoral, su creación, año 2010, que ya eso lo hemos hablado, y su funcionamiento a partir del año 2012, cuando fueron juramentados los jueces electorales de la época. Su creación constitucional, Constitución del 26 de enero del año 2010, su funcionamiento en el año 2012. Si la memoria no nos falla, el 2 de enero. La ley número 2911, que fue la ley orgánica que creó el Tribunal Superior Electoral, donde se establecían los procedimientos a seguir, y que fue la ley que estuvo vigente hasta marzo del año pasado, con la creación de la ley 3925. La transformación del sistema electoral dominicano, bueno, que sirvió de base fundamental para la existencia de una jurisdicción especializada en lo electoral, independiente de la Junta Central Electoral, es decir, que no iban a converger en el mismo edificio, sino
en un espacio muy distinto a la Junta Central Electoral y con atribuciones también totalmente diferentes. La aprobación de la ley eh, que se hizo en el año 2025, que es la legislación 3925, que ya ustedes conocen, que es por la que hoy en día se está pasando el Tribunal Superior Electoral, objeto de la ley. Miren, esta ley, en su artículo primero, define su propósito. Regular el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral. Está de más ampliarlo. Ustedes saben que con todo lo que tiene que ver de cómo el Tribunal Superior Electoral está estructurado, cómo, cómo va a funcionar, su integración, su ubicación, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la estructura orgánica del Tribunal Superior Electoral. Garantizar su independencia y autonomía, como le estaba explicando, es una jurisdicción especializada, totalmente diferente a la Junta Central Electoral, es autónoma, ¿sí? No depende de la Junta Central Electoral, eh, tiene sus propios requisitos e incompatibilidad. ¿Qué significa eso? Primero, que para usted ser miembro del Tribunal Superior Electoral, usted debe de ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 30 años de edad, esos son los requisitos básicos, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en derecho. Es un requisito sine qua non. Si usted es médico, usted no puede ser miembro del Tribunal Superior Electoral. Si usted es licenciado en educación, claro, como único título, para que no vayan a confundir, como único título, usted no puede ser miembro del Tribunal Superior Electoral. Pero, aún usted siendo abogado, si usted no tiene 12 años de ejercicio profesional, usted no puede ser miembro del Tribunal Superior Electoral. Es decir, si usted lo que tiene son 11 años y medio eh, como doctor o licenciado en Derecho, lamentablemente usted no puede ser candidato a ser miembro del Tribunal Superior Electoral. Dentro de esos 12 años, usted debe de tener también una experiencia de docencia universitaria de derecho, es decir, ser maestro o haber sido maestro de derecho en una de las universidades establecidas en la República Dominicana, o haber desempeñado por el mismo tiempo la función de juez dentro del Poder Judicial o representante del Ministerio. Es decir, si durante más de 12 años usted fue juez de paz, usted puede ser candidato al Tribunal Superior. No significa que si usted es abogado puro y simple y usted nunca ha sido ni alcalde pedáneo, como uno decía hace muchos años, usted no puede, sí, claro, usted puede aspirar al Tribunal Superior Electoral. Basta con que usted sea abogado y tenga más de 12 años de ejercicio profesional. Esos son parte de los requisitos. Y quinto, usted haber realizado estudios en asuntos electorales o en derecho público. Esos son los requisitos que se requieren para ser miembro del Tribunal Superior Electoral. En cuanto a su incompatibilidad, los miembros del Tribunal Superior Electoral no pueden tener vínculos ni parentesco hasta el cuarto grado inclusive, ni conyugal entre sí. Es decir, los miembros del Tribunal Superior Electoral no pueden tener parentesco, no pueden tener esa unidad. También no pueden tener vínculos con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República hasta el tercer grado, ya sea colateral o directo.
Es decir, no puede haber ningún tipo de lazos de consanguinidad con ninguna de estas personas. También, si al momento de usted haber sido designado juez o titular suplente del Tribunal Superior Electoral, no hubiese tenido parentesco con candidato a cargo a cargos electivos en el nivel presidencial, y esto usted lo descubre después, es un motivo de inhabilitación de ese titular o de ese suplente durante ese periodo electoral. Es decir, si usted se dio cuenta, después de usted haber sido designado como juez electoral, de que X persona tiene grado de afinidad con usted y es un candidato presidencial o de cualquier cargo electivo, usted queda inhabilitado como miembro del Tribunal Superior Electoral durante dure ese proceso electoral. Concluido ese proceso electoral, entonces usted puede volver a sus funciones. También, estas reglas de parentescos están establecidas en la ley 4108, que es la ley que tiene que ver con la función pública. ¿Mm? Con la función pública, con la administración pública, que también le son aplicables al Tribunal Superior Electoral. En cuanto a las competencias de las juntas electorales, el artículo 19 de la ley 3925 nos habla a nosotros que el Tribunal Superior Electoral debe de establecer o debe de dictar un reglamento en las cuales se conozcan cuáles son los pasos a seguir de las juntas electorales para conocer todo lo que tiene que ver con los litigios que se presenten ante ella. ¿Qué significa? Que en la actualidad, hasta este preciso momento en que estamos hablando de este taller, recuerden, tenemos una nueva legislación que es la 3925. El Tribunal Superior Electoral todavía se está abocando a redactar un reglamento contencioso de procedimientos electorales en las cuales, conforme a ese artículo 19 de la ley que estamos tratando en este momento, va a definir cuáles son las pautas, los plazos, los requisitos, las formalidades de introducción de esas acciones ante las juntas electorales. Hasta tanto ese reglamento el Tribunal Superior Electoral no lo presente, no podemos establecer cuáles son las competencias que tienen las juntas electorales. Ámbito de aplicación. Esta ley, como lo dice nuestra diapositiva, es de aplicación en todo el territorio nacional. Es decir, el Tribunal Superior Electoral es de jurisdicción territorial nacional. También puede intervenir el Tribunal Superior Electoral a nivel internacional cuando se presenten conflictos con las oficinas electorales en el exterior, que son las famosas OCLES. Eso no quiere decir, para que escuchen y no haya una confusión, de que si en Honduras se produce un conflicto electoral de un partido político hondureño, el Tribunal Superior Electoral de nosotros, porque tiene jurisdicción internacional, va a intervenir en eso. No, no, no. ¿Por qué? Porque ahí estaría extralimitando sus competencias. Imposible. Cuando habla en el exterior es para asuntos vinculados con las oficinas electorales de República Dominicana, que va a cursar las normas jurídicas de la República Dominicana. Creo que hemos entendido esa parte porque ustedes son bastante inteligentes y razonan que cuando hablamos de territorio internacional es el correspondiente a la jurisdicción dominicana, pero en el exterior. En cuanto al alcance de sus procesos electorales,
y nacional en el exterior, ya lo definimos. Es decir, puede intervenir cuando se presenten conflictos con las OCRES. Entonces, en este punto que tiene que ver con los principios, toda ley tiene principios rectores, es decir, consideraciones por las cuales se da a conocer esta ley. ¿Por qué surge la ley? ¿Eh? ¿Cuál es la naturaleza de la ley? Entonces, la ley 3925 tiene 12 principios rectores en la cual se fundamenta. Y lo más importante son la celeridad, la economía procesal, la tutela judicial efectiva, la legalidad, la transparencia, el debido proceso. Cada uno de esos puntos ustedes lo conocen a cabalidad porque esos puntos también son normativas constitucionales nacionales, pero también son normativas de convenciones internacionales de la cual la República Dominicana es signataria. ¿Mm? La celeridad es decir, que el proceso es rápido. La economía procesal, que el procedimiento se va a concentrar, es decir, no, como decimos nosotros los abogados, no le daremos larga al expediente, sino es acomodativo, es breve, garantiza la tutela judicial efectiva, es decir, usted está amparado por una jurisdicción contenciosa electoral que va a tutelar sus derechos. La legalidad que se fundamenta en lo que establece la ley. La transparencia en la claridad, en la diafanidad del proceso. Y el debido proceso que se van a respetar las normas del proceso, es decir, las normas de vinculación del conflicto, que son terminologías que están amparados en la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Aquí están ya los principios, que no es necesario introducirnos a profundidad, que son el proceso sin dilaciones indefinidas, es decir, que en los asuntos contenciosos electorales no vamos a tener procesos eternos, no, sino que los procesos se van a condensar para que los mismos se conozcan con la menor dilatación posible. Resolución rápida de los conflictos electorales, es decir, que los fallos sean rápidos. Un ejemplo, un expediente que concluyó en el día de hoy, el Tribunal Superior Electoral debe de fallarlo lo más tardar el viernes para así evitar cúmulos de procesos, porque recuerden que los asuntos electorales, vamos a llamarle así, son por temporadas, son calendarizados, como llamamos nosotros, lo que ejercemos la materia electoral, son calendarizados. Es decir, tienen un orden cronológico, una fecha determinada, la cual debe de ser respetada. Y la protección inmediata de los derechos políticos, es decir, proteger los derechos que yo como ciudadano tengo de ser parte de una organización política. Y finalizando, porque nos vamos para el break, su naturaleza jurídica es que es un órgano constitucional, es decir, es una entidad creada por la Constitución de la República, como ya le he señalado en innumerables ocasiones, en el año 2010. Es decir, es una entidad que la propia Constitución nuestra lo reconoce. Segundo, es una jurisdicción especializada, es decir, que conoce solamente de asuntos contenciosos electorales, no conoce otra cosa. No, usted no va a ver el Tribunal Superior Electoral conociendo demanda en cobro de pesos, demandas laborales, demanda en partición de bienes del partido político. Nunca usted verá eso en el Tribunal Superior Electoral, ya que esta jurisdicción se va a encargar de conocer los asuntos meramente electorales. Máxima autoridad contenciosa electoral. Es decir,
Es el tribunal de mayor jerarquía que tenemos en materia contenciosa electoral. ¿Mm? Vamos a llamarle, es la Suprema Corte de Justicia Dominicana, pero en materia electoral, para que comprendamos mejor la idea. Independencia funcionaria administrativa, que el Tribunal Superior Electoral funciona como un órgano independiente a qué, a la Junta Central Electoral y a cualquier otra dependencia del Estado. Y su función administrativa, primero porque es un organismo autónomo, independiente, maneja su propio presupuesto, ¿eh? Porque el mismo se fundamenta por la Ley General de Presupuesto, la Ley General de Presupuesto, el cual el Tribunal Superior Electoral debe de enviar al Poder Ejecutivo para que vea cuáles son las partidas que este tribunal necesita para su funcionabilidad. Entonces, en resumen, el Tribunal Superior Electoral, máxima jurisdicción especializada en materia contenciosa electoral, un órgano creado por la Constitución, tiene una nueva legislación que es la 3925, ¿m? Y funciona para conocer asuntos contenciosos electorales a lo interno de los partidos políticos y entre particulares. Concluimos esta primero por las informaciones que nos brinda para conocimiento nuestro y segundo por permitirnos nuevamente seguir conversando con nuestros colegas con relación a nuestro tema en el día de hoy. Entonces, soporte técnico, ¿tiene las diapositivas a mano ahí? Bendiciones, puede presentarla nuevamente, que yo la tumbé para poder hacer una proyección de la agenda. Se visualiza ahí ya. Está cargando. Ahora sí. Ah, ok, excelente. Entonces, eh, nos quedamos durante el break eh, hablando de que el Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa. Dice aquí que sus decisiones no son objeto de recurso de apelación. Es decir, una decisión que tome el Tribunal Superior Electoral no podemos apelarla. Eh, Vamos a retrotraernos un poco a la jurisdicción civil ordinaria o al derecho ordinario, en sentido general, que nuestra propia Constitución prevé el doble grado de jurisdicción. Es decir, una decisión que tome un tribunal de derecho común, las partes tienen derecho a recurrir en apelación. En materia contenciosa electoral no es así. La ley 3925 señala que las decisiones que toma el Tribunal Superior Electoral no son objeto de recurso de apelación, sino que estas decisiones pueden ser atacadas en revisión por ante el Tribunal Constitucional. Punto. Es decir, no existe doble grado de jurisdicción en la materia electoral, sino que usted acude directamente a la jurisdicción competente que es el Tribunal Constitucional. Ya su naturaleza jurídica nosotros la detallamos antes del break. No tendría sentido volver a hablar de ella, sino que ahora vamos a hablar de dónde está ubicado el Tribunal Superior Electoral. Dice la ley que su sede principal está en el Distrito Nacional, donde frente a frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, que esa calle es la Jiménez Moya y está ubicado en la quinta planta
del edificio que aloja al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Ahí está la sede principal del Tribunal Superior Electoral en la quinta planta. Según he escuchado, no sé si es enfrente o por los alrededores donde está la Junta Electoral del Distrito Nacional, se estaría construyendo el edificio que alojará de manera definitiva el Tribunal Superior Electoral. Mientras tanto, su sede principal está ubicado en el quinto piso del edificio que aloja al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y al Instituto Cartográfico Dominicano. Ahí está ubicada en la quinta planta el Tribunal Superior Electoral. Su competencia es nacional, es decir, el Tribunal Superior Electoral conoce de todo lo que tenga que ver con los asuntos contenciosos electorales a nivel nacional. El alcance de sus procesos electorales también lo puede conocer en el exterior conforme a la composición de las OCLES, Oficina de Organización Electoral. Se llaman OCLES. Ahí el Tribunal Superior Electoral tiene su funcionabilidad. Composición del tribunal. El Tribunal Superior Electoral serán designados conforme a lo establece la Constitución de la República en su artículo 214. ¿Quién designa a esos jueces? El Consejo Nacional de la Magistratura. Duran en sus funciones 4 años, pudiendo estos ser reelegidos, para un próximo periodo. Tanto los miembros titulares como sus suplentes. Sus funciones son de carácter jurisdiccionales especializadas. Estas funciones usted las encontrará en el artículo 12 en adelante de la ley 3925, que ya al finalizar el taller le enviaré el contenido in extenso de esta ley para que ustedes la tengan, la manejen y conozcan más a profundidad lo que es el Tribunal Superior Electoral. Pero sus funciones básicas es de una jurisdicción especializada en asuntos meramente electorales. Régimen de incompatibilidad. ¿Qué significa este régimen de incompatibilidad? Como su nombre lo indica, que usted no puede ocupar dos funciones al mismo tiempo. Las funciones de juez son exclusivas y solamente se permite la compatibilidad con la docencia universitaria. Es decir, usted no puede ser juez del Tribunal Superior Electoral. Terminé mis audiencias en estrado y de ahí entonces voy a pasar a la Suprema Corte de Justicia porque como abogado particular tengo un expediente y voy a subir a una audiencia de casación o tengo una audiencia en el Tribunal de Tierra con un cliente y terminé mi audiencia en el Tribunal Superior Electoral como juez. Me quité mi toga y mi birrete, me puse mi toga y mi birrete blanca de abogado, con mi borla blanca, y subí al tribunal de tierra a defender una litis sobre terreno registrado. No, usted no puede. ¿Por qué? Porque las funciones de juez del Tribunal Superior Electoral es a tiempo completo. Y con la única que es compatible es con la docencia universitaria. Es decir, terminé mis funciones de juez y me dirijo a la universidad a impartir mi docencia. O como estamos aquí con ustedes, trabajando con estos asuntos. ¿Por qué? Porque son cátedras de derecho. Evitar conflictos de interés, es decir, que entre los miembros del Tribunal Superior Electoral no deben de haber conflictos de interés, es decir, mira, entre tú y yo, no, eso no está permitido.
debe de preservar la independencia judicial, es decir, no tener afinidad con ninguna de las partes. Cada poder es independiente el uno del otro. El Tribunal Superior Electoral es independiente del Poder Judicial, es decir, de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales que componen el tren judicial. Funciones del presidente del Tribunal Superior Electoral. Este realiza funciones administrativas, es decir, es el que dirige el órgano de manera administrativa, el que tiene que ver con todo el presupuesto, la organización presupuestaria, el mantenimiento del personal, etcétera. Es su representante institucional, es decir, es la voz oficial del Tribunal Superior Electoral. Coordina los asuntos internos, es decir, todo lo que tiene que ver las reuniones, etcétera. Y su función básica primordial es las jurisdiccionales, es decir, que es quien dirige los debates y es la máxima representación contenciosa del tribunal. Es decir, cuando está en estrado, el presidente es quien dirige los debates, los abre y los cierra. Es decir, es la cabeza visible del Tribunal Superior Electoral. La Secretaría General del Tribunal Superior Electoral. Recuerden que el Tribunal Superior Electoral es un organismo, ¿no verdad? Que tiene toda una estructura organizativa, ¿sí? Una estructura orgánica. Y esa estructura orgánica está regida por un secretario general, que es quien custodia los documentos, ¿sí? Es quien vigila la preservación del archivo del Tribunal Superior Electoral. Y este, conforme a la nueva ley, que es una de las nuevas disposiciones que nos trae esta ley, tiene un suplente. ¿Sí? Quien lo designa el propio Pleno del Tribunal Superior Electoral, es decir, los 5 jueces reunidos en sesión nombran al suplente del Tribunal Superior Electoral de una terna que es presentada por el presidente, es decir, el presidente presenta a 3 posibles candidatos quienes van a fungir como el suplente del secretario general. Entonces el pleno analiza las condiciones de esos 3 candidatos y elige cuál será el suplente de ellos. El secretario general del Tribunal Superior Electoral, conforme a la nueva normativa que tenemos, es quien coordina las direcciones, es decir, la ubicación de cada una de las empleomanías que tiene el Tribunal Superior Electoral, sus departamentos, independencia. Pero cada una de estas direcciones están bajo la subordinación del presidente del Tribunal Superior Electoral, que en la actualidad lo es el magistrado Camacho, ¿sí? Es quien dirige el Tribunal Superior Electoral. José Ignacio Camacho es el presidente actual reelecto del Tribunal Superior Electoral. El secretario general tiene múltiples funciones. Es el encargado de dirigir, de coordinar y supervisar las funciones y actividades administrativas de soporte operacional del Tribunal Superior Electoral. Y este debe de velar por el buen funcionamiento de cada una de estas dependencias, ¿eh? Entonces, las atribuciones y funcionamiento del secretario general también estarán previstas en el reglamento contencioso electoral que dicte el Tribunal Superior Electoral, el cual debe de estar conforme a esta nueva normativa constitucional, a esta nueva normativa electoral y también a los criterios de la Constitución de la República.
el secretario del Tribunal Superior Electoral también es el responsable de las notificaciones. ¿Por qué de las notificaciones? Porque ustedes saben, al igual que yo, que las notificaciones procesales deben de ser realizadas por los alguaciles del Poder Judicial, previo cumplimiento a las legalidades establecidas. Sin embargo, esta nueva normativa legal, la 3925, ha permitido también, siempre y cuando las partes así den su consentimiento, que estas notificaciones pueden realizarse de forma digital. Es decir, el secretario, mediante una comunicación que sirve de notificación, le puede señalar a usted los días fijados que el tribunal fijó para conocer de esa audiencia, sean virtuales o presenciales. Vuelvo y repito, siempre y cuando las partes permitan ese tipo de modalidades de notificación y de conocimiento de las audiencias, que es una novedad también que nos ha enseñado la ley 3925, ya que permite también las audiencias virtuales. Y vuelvo y repito, siempre y cuando las partes accedan a este tipo de modalidad. Y a través de ella también se van a tramitar las notificaciones y los procesos que cada una de las partes sigue realizando. En cuanto a su organización administrativa, el secretario también es quien regula estas acciones. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son los conflictos internos de los partidos políticos. Las internas, derechos de militantes, procesos internos partidarios. Las demás diapositivas que tienen que ver con el reglamento contencioso electoral, procedimientos, recursos, plazos, formalidades procesales, etcétera. Las juntas electorales como tribunal de primer grado que ejerce funciones jurisdiccionales en determinados casos. Déjeme hacer un paréntesis en este punto. La nueva ley, la 3925, crea las juntas electorales como tribunales de primer grado. Le voy a dar una primicia. Esa disposición que está en la ley 3925, el Congreso Nacional la aplicó gracias a que en nuestra presentación en el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2020 propusimos a los miembros del Consejo que en la modificación de la ley 2911 se agregara el término de juntas electorales de primer grado. Fue una iniciativa nuestra, gracias a Dios, que la propusimos ante el Consejo de la Magistratura de ese año y 4 años después, el legislador dominicano conoció de nuestra propuesta y la aplicó en la normativa electoral vigente. También la anulación de las elecciones, irregularidades, gravedad, violaciones sustanciales, alteraciones, etcétera. El procedimiento de apelación, plazo de 48 horas, escrito motivado, depósito de pruebas. Relación de la ley 3318, partidos políticos, democracia, etcétera. Relación de la ley 2023, orgánica del régimen electoral. Delitos e infracciones electorales, competencia de tribunales ordinarios, participación del Ministerio Público, relación entre el TCE, el Tribunal Constitucional, revisión, control constitucional, decisión diaria jurisdiccional. Todos esos puntos que yo le estoy leyendo a ustedes
tutela judicial efectiva, acceso a la justicia electoral, decisiones en plazo razonable, ejecución de decisiones. Todas esas diapositivas que yo le he ido enumerando, las vamos a trabajar previo conversatorio entre la licenciada Lucía Florentino y nosotros para trabajarlo como procedimiento electoral. ¿Vieron? No vamos a trabajar esa parte porque es un tema muy amplio y no nos va a dar tiempo, sino que esto tiene que ser materia de un próximo taller. ¿Mm? Y hoy solamente nos vamos a detallar a los aspectos meramente formativos de la ley electoral. Entonces, en cuanto a los aspectos administrativos, como ya le hemos establecido, el Tribunal Superior Electoral está organizado administrativamente, es decir, es como una especie de compañía, poniendo un ejemplo para entendimiento, es como una especie de compañía que tiene un organigrama estructural. Asimismo es el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, que es una organización administrativa, es decir, con un organigrama organizacional, donde existe un presidente, un secretario general, un departamento de recursos humanos, etcétera. Tiene también una política salarial, que es algo novedoso que tiene la nueva ley 3925, es decir, el salario que tienen los jueces del Tribunal Superior Electoral es el mismo salario que ostenta el presidente de la Junta Central Electoral y el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Mm? Es el mismo salario, es decir, tiene las mismas características. Estos salarios se deben de ajustar a lo que establece la ley 105.13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano. Es decir, esta ley tiene un tope salarial del cual deben de regirse también los miembros del Tribunal Superior Electoral. Los suplentes no tienen un salario definido, sino aquel salario que se establece cuando éste suple a un miembro titular del Tribunal Superior Electoral o cuando tiene asignaciones especiales. ¿Sí? Recuerden, la política salarial está estructurada en base a la ley 105.13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano. Su estructura funcional está establecida en cuanto a su organigrama, que ya nosotros lo hemos establecido en ese aspecto. Autonomía presupuestaria, ¿qué significa? Que el Tribunal Superior Electoral tiene su propio presupuesto, el cual debe de ser elaborado conforme a las políticas establecidas por la Ley General de Presupuesto. Y este debe de depositarlo ante el Poder Ejecutivo para su aprobación. Independencia financiera, ¿qué significa? Que el Tribunal Superior Electoral se maneja conforme a sus propios fondos asignados en su presupuesto. Aspectos administrativos, bueno, ya esa parte lo tratamos. Y para ir ya finalizando, las novedades que tiene la ley 3925. ¿Cuáles son esas novedades? La primera de ellas es que a partir de esta ley, los jueces del Tribunal Superior Electoral tienen un régimen de seguridad social. ¿Qué significa eso? Que los jueces de este tribunal están amparados por la ley 8701, que es la ley orgánica de la seguridad social. Es decir, tienen derecho a un plan de pensiones y de retiros complementarios. ¿Mm? Entonces, también
tienen un régimen de retiro. La ley habla de que los jueces del Tribunal Superior Electoral, una vez se retiran de sus funciones, pueden tener derecho a un régimen de pensión, es decir, eh, son autónomos de crear su propio régimen sobre la cual se van a organizar las políticas de retiro de los jueces del Tribunal Superior Electoral, es decir, para que tengan una pensión por la labor prestada durante su ejercicio en el Tribunal Superior Electoral. El Ministerio de los Alguaciles, otra novedad que dice la ley, también, gracias a Dios, fueron de nuestras propuestas que presentamos en el 2020, aquella vez que estábamos en pandemia. Propusimos al Tribunal, al Consejo Nacional de la Magistratura, la creación del Ministerio de Alguaciles para que constara en una legislación contenciosa electoral, ya que para la época no existía el Ministerio de Alguaciles. Y es una propuesta que nosotros hicimos a la Suprema Corte de Justicia en el año 2017, indicándole que aprobara la integración de alguaciles con jurisdicción nacional, escuchen bien, con jurisdicción nacional, con asiento en el Tribunal Superior Electoral. Pudieran ser ordinarios o pudieran ser de estrados. ¿Mm? Y en el año 2019, el Consejo del Poder Judicial, mediante resolución, aprobó que en el Tribunal Superior Electoral existieran el Ministerio de los Alguaciles con jurisdicción nacional. Y en el 2025 el Congreso Nacional aplicó esta propuesta nuestra y hoy en día está consignada en la ley 3925, el Ministerio de Alguaciles. A Dios la gloria por esa iniciativa que fue humildemente aprobada. Otras facilidades que tiene esa ley es de que los jueces del Tribunal Superior Electoral tengan pasaportes diplomáticos, ellos y sus descendientes, dure el ejercicio de sus funciones. Son de las nuevas novedades que trae la ley 3925. Una de esas novedades que era la calidad o la competencia que tenía el Tribunal Superior Electoral para conocer de los conflictos que se den en las organizaciones sociales o cívicas cuando tengan candidatura independiente, al ser eliminados por la ley que borró las candidaturas independientes en la legislación electoral nuestra. Ya esa novedad entonces quedó eliminada por esa ley. Para finalizar, ha sido un grato placer para mí eh, haber estado con ustedes compartiendo estas 2 horas con relación a la nueva legislación electoral que tenemos en República Dominicana. Pueden seguirnos a nosotros, aparte de las cuentas oficiales que tiene el Honorable Colegio de Abogados y la Escuela Nacional de Abogados. También nos pueden seguir en Facebook, en la página del Instituto Dominicano de Derecho Electoral. Asimismo, usted puede agregarse a esta página, suscribirse a esta página. Asimismo, Instituto Dominicano de Derecho Electoral. Se suscribe y ahí también usted tendrá informaciones ampliadas de todo lo que tiene que ver el derecho electoral, no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina y el Caribe, ya que nosotros eh, somos articulistas de varias revistas en asuntos electorales en América Latina, como el Tribunal Electoral de Panamá, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el Instituto Nacional Electoral de México. eh, También escribimos para
la revista Tribuna Electoral, etcétera. Es decir, escribimos para varias revistas internacionales de gran prestigio en América Latina y el Caribe, y también en esta página subimos esas informaciones para que estemos al tanto no solamente de la legislación electoral nuestra, sino de toda la legislación electoral en América Latina y de las observaciones electorales que se producen en otras naciones y sus comparaciones con la República Dominicana. Para mí ha sido un grato placer estar con ustedes y vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar unos 5 minutos ya que estamos sobre el tiempo. Para mí ha sido un placer. Le doy las gracias a la Escuela Nacional de Abogados a través de su directora académica, Lucía Florentino, de su director Diego García, al presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, por la oportunidad de compartir con ustedes. Un millón de gracias y comenzamos con Melquis y luego seguimos con Montero Ogando. Melquis, te escuchamos. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están todos? Igual para ti y los Gracias. demás. Tengo una inquietud. Dice que una decisión ya emitida por el Tribunal Electoral no es apelable, pero sí se Ajá. puede recurrir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de constitucional, ¿verdad? No, no, de revisión constitucional de decisiones, de sentencias firmes. Entonces, decir que ellos pueden hacer una revisión, pero no pueden revocar ya la decisión que ya ha tomado el Tribunal Electoral. Claro que puede revocarla. Y ahí entonces se convierte en un precedente constitucional. Ok, Claro, perfecto. sí. Perfecto. Esa es la Ujú, duda que ujú. tenía. Sí, sí. Recuerden, las decisiones del Tribunal Superior Electoral son dictadas en única instancia y se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional en revisión ahora. Por eso es que le dije que debemos de hacer un próximo taller ya para hablar del procedimiento en sí. Hay, hay recursos que pueden interponerse ante el Tribunal Superior Electoral cuando existe una decisión, como es el caso de la tercería, la oposición y la revisión de la propia sentencia de ese tribunal. ¿Vieron? Pero ya esas son decisiones personales de las partes. Eso no significa que si usted le solicita al Tribunal Superior Electoral una revisión de esa sentencia, que la va a conocer el mismo tribunal, si la confirma, eso no significa que usted pudiera ir al Tribunal Constitucional. Sí, usted puede ir al Tribunal Constitucional para que revise esa sentencia. ¿Oyeron? Pero eso yo prefiero mejor explicárselo en un próximo taller ya de procedimiento electoral en sí. Vámonos con Montero Gando. Montero Gando. Si Montero no está listo, seguimos con Francia Castillo. Francia Castillo. Adelante, Francia. Francia Castillo, te escuchamos. Francia puede abrir. Francia Castillo. Buenas noches, honorable. Saludos. Disculpen, era que tenía el micrófono inhabilitado. Sí. Yo tenía una inquietud, y digo tenía porque ya la pregunta que hizo la colega pues dio respuesta a la duda que tenía. Pero igual voy a aprovechar la oportunidad para dos cosas. Primero, para agradecer por el esfuerzo que ustedes hacen para estar con nosotros, nutriéndonos de este saber que no es tan necesario a nosotros, los estudiantes de Derecho, y expresar mi más sincera gratitud tanto a la Escuela de Abogados como a la persona expositor, que ha sido bastante claro, explícito y puntual. Y segundo, preguntar de qué manera Francia Castillo puede tener cercanía directa, sea con el personal de la Escuela de Abogados o con el Colegio de Abogados,
estamos en el trayecto de la licenciatura, no hemos terminado, estamos en término ya, pero sí tengo el interés de mantener una cercanía como observadora para poder adquirir lo que son conocimientos básicos que más adelante pues me serían de fortaleza. ¿Qué debo hacer para obtener ese paso? Ya en este aspecto, Francia Castillo, ya de manera particular, escribir en el chat para que la coordinadora de la escuela, la coordinadora académica, te pueda dar las instrucciones del lugar de cuáles cosas tú necesitas para integrarte a esos aspectos que nos mencionaste. ¿Oíste? Ok, muchas gracias. Sí, siempre. Pedro Santana. Pedro Santana. Si Pedro no está listo, entonces seguimos con Delcy Soto o Daisy Soto. Adelante, Pedro. Gracias, gracias. Buenas noches, Saludos. maestro. Un placer Sí, saludarle, de verdad. igual para mí. Hay vasto conocimiento en varias áreas, porque lo he escuchado también en inmobiliaria, en Amén. laboral. A Dios la gloria. Sí. Maestro, fíjese, me surge una reflexión y quisiera un poco también que usted me aclare en esto. Fíjese, nosotros tenemos desde el 18 hasta ahora, hasta la fecha, el 26, digamos, un murmullo sobre eso de las candidaturas eh, de no Dependiente. dependientes, no apartidistas, ¿no, verdad? Sí. Apartidistas. Mm. O sea, o menos que eso, estamos al 2026, ¿no? Con la ley 13 del 26 que está prohibiendo algo que el pueblo, algo que las organizaciones, un derecho que las organizaciones lograron, que el sistema democrático logró en el 2018, de que una persona libre por su dignidad, por su, vamos a decir, su no creencia en lo partidario, quiere llegar al régimen, llegar a la administración pública, ser elegido. Entonces, esto es una violación para mí. Yo le digo esto, pero espero su cosa. Es una violación al derecho. Hay hay un principio de la irretroactividad de la ley que está degradando al que la poseía antes, que no debiera, se lo dice que las leyes deben de ser para beneficio del humano, del ser en el futuro. Termino diciéndole, como son dos leyes, ¿verdad? Es el Congreso quien ha tenido esa osadía, ¿no? O esa autoridad de emitir a las dos. No podemos acudir al Tribunal Constitucional, que es que estamos bien, no podemos acudir al Tribunal Constitucional como, como conflicto de institución, sino se pudiera acudir como un conflicto. Pedro, No, trata de ir resumiendo digan, porque sí, tenemos perfecto, a Daisy sí, Soto y ya sí, el lo que tiempo yo nos quiero, está sí, corriendo. gracias, Yo estoy maestro. Yo lo que quiero, comprendiendo sí, perfectamente sí, lo que me yo lo está que quiero queriendo saber, decir. sí, exacto, yo lo que quiero saber, ¿dónde está el procedimiento para que porque el Congreso no va a echar para atrás, que lo sabemos por
por su configuración y composición, y con esto se está buscando cada vez más oprimir al pueblo. Yo no quiero saber por dónde hallamos el procedimiento para confrontar estas leyes y ante qué y quién sería el órgano, el Mira, organismo responsable. déjame aclararte varios puntos y te felicito por la pregunta, al igual que los demás participantes que han hecho preguntas puntuales y excelentes. Mira, primero, como mencionaste, la ley 1326 eliminó las candidaturas independientes, es decir, las candidaturas que están establecidas o estaban establecidas en el artículo 157 al 159 de la ley 2023 orgánica del régimen electoral. Llegamos a ese punto, recuerda, que una sentencia del Tribunal Constitucional ordenó, estoy hablando del punto de vista jurídico, ordenó la aprobación de las candidaturas independientes. De manera particular, como exponente de la materia electoral, siempre he establecido que nuestra legislación electoral, no solo la 2023, que es la que está vigente, la 275/97, la propia 5884 de 1962, mira, todas las leyes que él ha estado mencionando en materia electoral. Hubo una también en el 19, que fue la 1519, que fue la que sustituyó la 2023, orgánica del Tribunal, orgánica del régimen electoral. Ninguna de esas leyes definía exactamente cómo era el paso para realizar una candidatura independiente. Mira, le estoy hablando a ustedes desde el 1962. En esas leyes se habla de lo que son las candidaturas independientes. Sin embargo, desde el 62 hasta el 25, que fue la decisión del Tribunal Constitucional, ninguna de esas leyes aclaraban cómo era la forma de una candidatura independiente, porque en el mismo momento en que tú hablas de que para sustentar una candidatura independiente tiene que ser con el mismo formato de una organización política tradicional, entonces ahí se está perdiendo el término. Fíjense bien, tanto la ley de partidos como la propia Constitución de la República habla de agrupaciones. Sin embargo, no definen a qué tipo de agrupaciones está hablando. Fíjense que el inicio te dice agrupaciones políticas, partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos. Y en da una definición más clara de lo que son las agrupaciones sociales y civiles es la ley 3925, pero esa definición clara y precisa viene de la decisión del Tribunal Constitucional, que es ante a esa ley, que es quien de manera así tímida define a qué agrupaciones es que se refiere la ley. Recuerden, las decisiones del Tribunal Constitucional son decisiones erga omnes, es decir, de aplicaciones para todo poder del Estado. Producen que un efecto vinculante, un efecto vinculante. Hay un artículo nuestro publicado en la revista Derecho Electoral de Costa Rica y Mundo Electoral de Panamá, donde yo hago un esbozo del impacto del efecto vinculante de la decisión del Tribunal Constitucional
no solamente en América Latina, sino en las cortes europeas como España, Alemania, etcétera, de la importancia que tiene el efecto vinculante de las decisiones. Y si el Tribunal Constitucional estableció, ese es mi criterio, si el Tribunal Constitucional estableció que las candidaturas independientes deben de tener una formalidad y estableció un principio sobre las cuales el Congreso Nacional debe de dirigir, y el Congreso Nacional emite una ley eliminando de golpe y porrazo esas candidaturas independientes, estaríamos ahí entonces en un choque de lo que sería el efecto vinculante de la decisión del Tribunal Constitucional. Y ya y ya en el pasado, el Tribunal Constitucional le ha sugerido al Congreso de qué forma debe de aplicarse una ley, es decir, cuáles son las cosas que una ley debe de tener. Y me voy cuando el Tribunal Constitucional declaró contraria a la Constitución la ley que creaba el Colegio de Abogados, la ley 91 83, es decir, de 1983, que creó el Colegio de Abogados. El Tribunal Constitucional, creo que fue en el 2018 o 2017, no recuerdo, le ordenó al Tribunal Constitucional, al Congreso Nacional, que durante 2 años se abocara a modificar esa ley y crear los preceptos que el Tribunal Constitucional dictó. Sin embargo, el Congreso Nacional acogió, acogió ese efecto vinculante, y hoy en día la ley 3/2019 es la que está rigiendo el Colegio de Abogados, pero con relación a que a las pautas que trazó el Tribunal Constitucional. Sin embargo, con la ley 1326 sucedió lo contrario, es decir, el Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional no tomó las pautas del efecto vinculante de esa ley. ¿Y qué hizo? De esa decisión, ¿y qué hizo? Que eliminó las candidaturas independientes, si ya no tenemos candidaturas independientes. ¿Qué debe de suceder ahí? Bueno, que cualquier ciudadano, cualquier agrupación, etcétera, puede dirigirse nuevamente al Tribunal Constitucional y establecer principios básicos sobre la cual entiende que esa ley que eliminó las candidaturas independientes puede ser atacada en constitucionalidad, y ya de ahí entonces el Tribunal Constitucional decidirá si acoge o no esos recursos. Es la única vía más expedita que tiene la ciudadanía ante esa situación. Vámonos con David Soto y vamos a concluir con Reinaldo Enrique. David Soto. David Soto. Vámonos entonces con Reinaldo Enrique y ahí concluimos. Reinaldo. Reinaldo, te escuchamos. O David Soto. David Soto, Reinaldo. Reinaldo. Adelante, Reinaldo. El micrófono que ahora lo abrieron, está bien, ahora sí. Te ¿Me escucha? escuchamos, Reinaldo. Sí. Breve, Reinaldo, que ya estamos sobre Muy el breve, tiempo. muy breve. Profesor, Sí, pero sí. con ese recuento que usted ha hecho y tomando en cuenta que el 22.1 de la Constitución en ese derecho a elegir y ser elegido deja abierta Sí. la posibilidad de las candidaturas independientes, y ya hay una sentencia del 24 del Constitucional, la 07/8, que ordenó al Congreso regular, reglamentar las candidaturas independientes, y con esta ley 13-26 se acaba con las candidaturas independientes, entendiendo el criterio razonable que usted planteó de que debes tener algún apoyo de alguna agrupación política o partido. Pero entonces, ¿cuál sería finalmente? ¿Cuál sería la suerte de esa ley 13 ante ese Tribunal Constitucional? Pondere usted la situación porque está en contra de la Constitución y ya se había decidido sobre esa situación. Bueno, vuelvo y te reitero, Reinaldo.
Primero, yo no soy juez del Tribunal Constitucional. Estoy exponiendo mi punto de vista con relación a, a lo que es el efecto vinculante de una decisión del Constitucional en el 2017 frente al Colegio de Abogados, que el Congreso Nacional la asumió como sí y dictó la ley 319, que es la que hoy en día faculta la existencia del Colegio de Abogados. Correcto. ¿Recuerda? Sin Sí. embargo, frente a la decisión del Tribunal Constitucional que amablemente nos señalaste del 2024, que prácticamente le hace el mismo requerimiento al Congreso Nacional que se aboque a establecer, mira, los puntos son estos, sobre las cuales debe de regir la candidatura independiente. Sin embargo, el Congreso Nacional no tomó como punto de partida las posiciones del Tribunal Constitucional, y lo que hace es que mediante la ley 13-26 elimina de golpe y porrazo las candidaturas independientes. Finalmente, profesor, Sí. es que esa ruta del Congreso es equivocada, porque el Congreso como poder, honestamente, el Congreso legisla, pero el Sí. Tribunal Constitucional, conforme al 6 de la Constitución, es quien está facultado para hacer cumplir la Constitución, porque el Congreso no está por encima de la Constitución. Entonces, creo yo que hay desobediencia en cuanto al criterio alterno de lo que tiene que ver con la norma jurídica en su efecto, porque que el Bueno, Congreso no está sí. por encima de la Constitución, ni por No, no, encima del claro, no. tribunal Es que tampoco. ningún poder del Estado puede estar por encima de la Constitución, porque es la carta que rige el ordenamiento del Estado. Eh, Entonces, eh, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en aspectos así? Es el Tribunal Constitucional, previo apoderamiento, quien debe determinar la suerte de la ley 1326. Pero como Hasta que, nosotros, profesor, somos sí, abogados y no somos ajá, médicos, ni somos ujú, ingenieros, sí. podemos determinar y prever que esa ley, su final será infeliz, no va a durar mucho. Vuelvo y te reitero, nosotros como abogados emitimos juicios y opiniones. Ahora bien, para que esos juicios y opiniones sean una normativa, tiene que existir o un marco legal que la regule o una decisión del Tribunal Constitucional que la erradique del orden legal nuestro. Mientras tanto, esa ley tiene toda la vigencia necesaria para que exista. En República Pues Dominicana gracias, no tenemos candidaturas independientes porque una ley así lo estableció. gracias, Concluimos profesor, con, gracias. sí, a su orden siempre. Concluimos Maestro, con Domingo Florentino. ma- Vamos a darle un chance a Domingo maestro, Florentino y ahí maestro, cerramos. disculpe, David Soto, que el anfitrión no me permitió entrar y tengo una pregunta importante para hacerle. Ajá. Vamos a ver. Eh, Vamos a darle los bueno, chances. maestro, recientemente en el pasado proceso, el Breve, partido, oíste, breve. es breve, el partido oficialista, Ajá. la metodología de las elecciones fue por encuesta. Ajá. Obviamente se conculcaron muchos derechos porque a ninguno de los participantes se le permitió tener acceso a las encuestas. Sí. Entonces, me pregunto yo, ¿qué ha hecho el legislador para proteger a los participantes que en el futuro no se vean conculcados sus derechos de participar y que sean llamados para que esos números les sean mostrados, toda vez que en ningún momento se le dijo, mire aquí usted tiene tanto? Y personas que ganamos candidatura, como mi caso, no supimos cómo atacar eso. ¿Dónde podríamos nosotros ahora, de acuerdo a la nueva legislación, atacar esas decisiones futuras? Mira, lo primero es que te voy a dar no una primicia porque es una posición vieja. Yo vengo atacando el asunto de la presentación de encuestas como método de elección de candidaturas en los partidos políticos desde el mismo momento en que se estableció en la ley 33-18 sobre partidos políticos las encuestas como mecanismo de elección de candidatos. Inclusive, en mi participación
en ese Consejo de la Magistratura del 2020, establecer clara y taxativamente que eso debe de ser erradicado de la legislación dominicana. ¿Por qué? Porque ese no es el método más viable para seleccionar candidatos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las encuestas tienen su mecanismo de medición. Una medición que pueda darse hoy, 13 de enero, no necesariamente puede ser la medición que pueda darse el sábado 16 de enero, 16 de mayo. ¿Sí o no? Imposible. ¿Por qué? Porque los escenarios cambian. ¿Mm? Entonces, en el 2018, el Tribunal Profesor, Constitucional declaró, perdón, el Tribunal Constitucional declaró que las encuestas electorales son constitucionales. Eso fue un recurso que nosotros elevamos diciendo eso mismo. Y hoy en día, mira todas las situaciones que se han arrastrado con relación a las encuestas. El Tribunal Superior Electoral ha dictado sentencia ordenando la realización de nuevas encuestas. Todo depende de cómo las partes manejen su proceso, ¿eh? De cómo, qué olfato hayan tenido para ver cuáles fueron los errores que se cometieron en esas firmas encuestadoras para usted poder atacar y obtener una sentencia gananciosa en esos criterios. Miren, yo soy de opinión, estoy hablando de manera personal como docente. Yo soy de opinión y siempre le he mantenido desde que eso se estableció en la ley, que las encuestas no pueden ser un mecanismo de elección de candidaturas a cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque se vulnera el derecho de participación de los ciudadanos. ¿Mm? profesor, Bien, sí, por profesor, último, ya y cerramos profesor, ahí. Aquí Sí, fue, sí, óigame, profe, le era Jorge sí, Montero de la Romana. Yo fui el segundo que levantó la mano, pero no sé qué pasó o- con el micrófono. ok, tú eres ahogando, sí. Sí, Vamos a sí, darte chance, sí, sí, es verdad, tienes claro, razón. claro, claro, Y gracias. cerramos contigo ya. Sí, sí, ya cerramos conmigo porque ya está Sí, bueno. Muy Profe, interesante el tema, maestro. sí, ya, hermano, bastante, déjame hablar, por bastante. favor, hombre. a mí tampoco me dejaron hablar y fui la primera que Cierra, levantó la cierra, mano. Gertrudis, ya, para la próxima. Profesor, ¿me Vamos a darle un escucha? chance a Gertrude después de ti ya, y ya cerré ahí ya. Y Dime, entonces Montero. hablo yo, Gertrudis. No, no, usted, Montero y Ah, Gertrude, ok, y ya ok. cerramos con ella ya. Ok, ok, profesor. ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso electoral y cómo se computa? Y Mira, y el Consejo Nacional allá en Venezuela, hay consejo, ya en otros países como nosotros aquí es Junta y en España Supremo y ese tipo de cosas, sí. Ok, le el CNE, escucho. el CNE, El el CNE, CNE exacto. abreviado, Ajá, igual que en Colombia y Ecuador. sí. Ujú. Contésteme Bien, la pregunta que mira, le hice, que cuál es el recuerda, plazo. sí, sí, recuerda que cuando iniciamos el taller y a medida que fuimos ampliando y en el segundo break dijimos que vamos a conversar con la directora de la escuela, con Lucía Ah, bueno, sí, Florentino, porque es amplio, sí. para crear un taller de procedimiento electoral. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio y en este taller no lo van a poder abarcar. Está bien. Además, aparte de eso, el Tribunal Superior Electoral tiene que dictar un nuevo reglamento en el cual se van a establecer cuáles son los plazos a seguir para la interposición de las demandas en el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque Y cómo se computa, que es muy importante. la ley 3925 tiene varios plazos que van desde 3 días francos hasta un mes para interponer recursos. Entonces, todo eso debe de estar amparado en un reglamento contencioso electoral. Y los Ok, plazos son fatales en entonces, justicia si se dejan hasta que pasar. ese reglamento no se especifique, el Tribunal Superior Electoral sigue con el reglamento anterior, pero hay cosas que en ese reglamento actual que chocan con la ley 3925.
pero eso lo vamos a hablar en un taller más adelante. Vamos a consultarlo Concluimos cuando con el sea. Trudis. Sí, el Trudis, concluimos contigo. Ok, gracias. Mi pregunta Sí, es breve y un poquito ajá. quizás divorciada de esto, pero me surgió la duda si esta ley le da facultad solamente para los asuntos electorales al Tribunal Superior Electoral, ya que tengo entendido que tiene también los asuntos que tienen que ver con registro civil, Mira, con decisiones sí, sí, de la Junta de la Central propia ley. Electoral, que sean Sí, pero, contenciosas. ajá. Sí, pero los asuntos no vamos a llamarle civiles, de registro civil, no, sino son las rectificaciones de las actas del Estado civil, ¿m? Como acta de nacimiento, acta de defunción, etcétera, ¿eh? ¿Por qué? Pero Exacto. tienen que ser de naturaleza jurisdiccional. ¿M? Cuando estas actas tengan alguna situación que administrativamente la Junta Central Electoral no pueda resolutar, entonces ahí entra el Tribunal Superior Electoral. También el Tribunal Superior Electoral, ustedes recuerdan que antes, cuando uno hacía proceso de cambio de nombre, todo lo manejaba la Junta Central Electoral, la consultoría jurídica, ustedes recuerdan, después que el presidente de la República emitía el decreto autorizando el cambio de nombre, ya ese procedimiento hay que hacerlo por ante el Tribunal Superior Electoral. Bueno, señores, miren, para mí ha sido un placer inmenso. Me hubiese gustado seguir escuchando las preguntas sabias e inteligentes e impactantes de ustedes, pero el tiempo apremia y este taller se ha ampliado. Sé que hay muchas inquietudes, pero ya para un próximo taller, Dios mediante, entonces